Terminábamos la semana pasada leyendo este versículo, ¿no es cierto? Ahora pues, después de haber dicho todo esto, después de haber dicho miserable de mí, y acá te querías dar tus latigazos tú solo, ¿no? Miserable de mí. Ya aquí no hacemos eso. Pero mira, ahora pues, después de haber dicho miserable de mí, después de sentirte tan mal, después de sentirte de lo peor, después de verdad, de darte cuenta lo malo que tú eres, dice, ahora pues, ninguna, di conmigo, ninguna. Dije que ya no te ibas a repetir nada. Perdón, es que esto es bien importante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo pensé que te ibas a emocionar y que ibas a aplaudir y que ibas a decir gloria a Dios. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado que es muerte. Sin embargo, ahora no hay condenación. Imagínate para alguien que es culpable y está siendo juzgado y recibe esta palabra que dice no hay condenación para ti. Imagínate ese gozo. Bueno, tú y yo éramos culpables de cada uno de los pecados que llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y sin embargo, ahora tú y yo recibimos estas palabras para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestra mente, para nuestro corazón, diciendo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús ya pagó el precio. Esas son las buenas nuevas del reino de Dios para tu vida. A través del Señor Jesucristo ahora no hay ninguna condenación. Ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes vivíamos en el espíritu de la carne, ahora vivimos en el espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero todo esto, y por eso es tan importante este capítulo, porque todo esto es a través de Cristo Jesús. ¿Puedes decir conmigo? A través, bien fuerte, a través de Cristo Jesús. Si tú quitas a Cristo Jesús de la ecuación, no hay salvación, no hemos muerto a la ley, todo sigue vigente, pero vino el Señor Jesucristo y pagó el precio. Gracias a Dios. Me llamaba mucho la atención cuando leía esto, porque dice, porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley dar salvación, pero lo que era posible para la ley era detectar el pecado. Tú podías detectar el pecado cuando ponías tu vida en contraluz de la ley, te daba las cosas que estabas haciendo mal, pero la ley en sí misma no podía salvarte. Mira, la ley es débil, dice Poole. La ley es débil para nosotros porque somos débiles para ella. El sol no le puede dar luz a un ojo ciego, no por alguna impotencia en sí mismo, sino simplemente por la incapacidad del sujeto sobre el que brilla. A pesar del poder de Dios, a pesar de su magnificencia, la ley no podía brillar sobre algo sobre lo cual no tenía poder. Por eso tuvo que venir Cristo Jesús, cumplir la ley y entonces darnos salvación. ¿Estás conmigo? La ley no podía derrotar al pecado, solamente podía detectar el pecado. Solamente Jesús puede derrotar al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y Él hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz. Mira, versículo 5. Porque los que son de la carne, agárrate, abróchate el cinturón, ¿ok?
¿Estás conmigo? No te vayas a salir de aquí todavía, ¿ok? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No vayas a decir amén ahorita, Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Ya nadie quiere decir amén. Ya no sabes a qué decirle amén y a qué sí y a qué no, ¿verdad? Mira, tú sabes si has estado en situaciones. Tú sabes si has estado en momentos en donde tal vez tu carne está más fuerte que tu espíritu. Y siempre ponemos esta analogía como predicadores, ¿no es cierto? Tienes dos perritos y tú los vas criando a los dos perritos, pero resulta que al perrito que es a uno de los perritos es la carne, uno de los perritos es el espíritu, y vas dándole de comer y de comer y de comer al de la carne. Pero al del espíritu, ahí le das de comer una vez a la semana, el domingo a las 12, ¿no es cierto? Santo. Y le sigues dando de comer al otro, y toda la semana le das de comer, y ahí te acuerdas, una vez a la semana, y ahí le das unas croquetitas al otro, ¿no es cierto? Y al momento en el que están, ya crecieron, y hay una pelea entre estos dos, ¿quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Al que alimentaste más, ¿no es cierto? Y entonces, si tú y yo estamos día tras día y minuto tras minuto alimentando la carne con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, y al espíritu le damos un ratito ahí en el día nada más para que ahí no pierda mi racha en el teléfono, ¿no es cierto? De que leí mi versículo hoy. Aunque no digas amén, te lo estoy diciendo porque he llegado, ha habido esos momentos en mi vida en donde de verdad dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy dejando entrar en mi vida? Y luego viene un momento en el que mi niño hace algo que no tiene que hacer, y ¿sabes qué? Sale toda la carne y sale toda la furia y sale todo eso que no tiene que salir. Y sé que solo yo hago eso, a nadie más le pasa, yo lo sé. Ya me estás juzgando ahí en tu lugar, el pastor. Vamos a ser honestos, vamos a ser honestos. Pero he encontrado que en los momentos en los que estoy buscando de Dios, que estoy buscando de su presencia, que estoy leyendo la palabra de Dios, que estoy tratando de alimentar mi espíritu de algo bueno y no la carne solamente, mis reacciones son diferentes. Ya no me peleo con las personas que están en el tráfico. Ya no me peleo con mi niño que hizo algo mal, ya tiró el vaso de agua. No te preocupes, mira, lo secamos juntos, y hasta es un momento bien bonito, ¿no? Cuando en otra ocasión hasta a lo mejor hubiera pasado algo muy feo y hasta traumatizante para nuestros hijos. Y te lo digo porque yo tengo hijos. Si tú tienes hijos, sabes de lo que estoy hablando. Si no, espérate poquito ya que los tengas. Pero verdaderamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos de la carne o somos del espíritu? Lo explicábamos hace unas semanas. Estamos en este cuerpo es carne, di conmigo, es carne, pero no somos esclavos de la carne. ¿Ok? Tú y yo que hemos aceptado a Cristo Jesús, no somos esclavos de la carne. Mira, versículo 6. Porque el ocuparse, ¿quieres saber las consecuencias de ocuparte de la carne? Ahí te va, bien sencillito. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Oh, ¿qué voy a escoger el día de hoy? ¿Quiero escoger muerte o quiero escoger vida y paz? Creo que todos queremos vida y paz, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestras acciones, y lo decía aquí en Romanos 7, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago, y este cuerpo en el cual estoy miserable de mí. Pero tranquilo, es una lucha, es un proceso, es un escalar esa montaña, es correr esa carrera.
Y créeme, manteniéndote firme en Cristo Jesús lo vas a lograr. Mira, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Di conmigo, son enemistad contra Dios. Vamos. Son enemistad contra Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Levante su mano. Y el hermano, no es cierto, no hay nadie ahí atrás. Ya ibas a voltear y dijiste, no, estoy en el espíritu. Pero de veras, mira lo que dice ahí. Por cuanto la intención de la carne es enemistad. Los designios de la carne son nada de lo que la carne te invite a hacer tiene que ver con Dios. Solo las cosas del espíritu, solo las cosas que te llevan a alimentar tu alma y tu espíritu tienen que ver con Dios. Yo creo que no hay nadie aquí que quiera ser enemigo de Dios, porque mira, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú estás aquí en este lugar y créeme, Dios está hablando a todos los que estamos aquí, porque estamos en ese proceso, porque estamos en este camino, porque estamos tratando de agradar a Dios. Y lo que está hablando, volvemos al capítulo 2, volvemos al capítulo 1, es: yo te invito, hermano, si tú estás cometiendo un pecado en el cual tú sabes y estás consciente que estoy cometiendo este pecado y lo voy a seguir cometiendo y lo voy a seguir cometiendo porque al cabo Dios me perdona, tienes que arrepentirte y tienes que cambiar tu vida. No hay manera en el que yo pueda agarrar la palabra de Dios y endulzarla y decirte: oh hermano, no importa lo que estés haciendo, Dios te ama y Dios te acepta. Sí, Dios te ama y Dios te acepta, pero los frutos de que tú hayas aceptado a Dios es transformación en tu vida, y no podemos seguir cayendo en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un codazo ahí al que está a tu lado y dile: no te duermas ahorita. Mira, versículo 9. Mas nosotros no vivís según la carne. ¿Cuántos dicen amén? Estamos luchando de no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La carne está muerta, el Espíritu justifica y vivifica tu vida. ¿Puedes creer eso en esta tarde? Y si el Espíritu, y esto es bien poderoso, esto es bien poderoso, porque la mayoría de los que están aquí estuvimos el domingo y la presencia de Dios se está moviendo de una manera impresionante, de una manera hermosa, domingo tras domingo. Y no tiene que ver con las personas que están acá arriba, tiene que ver con que de verdad, si tú vienes buscando de Dios, Él se va a mostrar a ti. Si tú vienes buscando de Dios, Él se va a manifestar. Y no estoy hablando de que el techo se va a abrir y grandes señales. ¿Qué decía la historia de Elías? Un silbo apacible, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor que no sabes de dónde está saliendo. Es el Espíritu transformando tu vida. A la carne no le debo nada, porque la carne nunca me trajo nada bueno. Las consecuencias, y leí esto y se me hacía muy fuerte. El testamento que tenemos tú y yo de que el pecado es muerte, tú puedes voltear de verdad. Antes de que el pecado entrara al mundo, no estábamos diseñados para morir, ¿ok? Pero el pecado vino al mundo. Y entonces la paga del pecado, ¿qué es?
muerte. Y tú cuando vienes acá por el medio de Tijuana y pasas por la vía rápida, miras por acá el cementerio y miras acá arriba el cementerio, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Mira, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tu espíritu, a través del Espíritu Santo que mora en ti desde el momento en el que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que vivifica. No somos deudores entonces a la carne, sino somos deudores al Espíritu. Lo que hablábamos, esclavos por amor, ¿no es cierto? Y no porque nosotros hayamos escogido amarle, sino porque Él nos amó primero. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién te está guiando en tus decisiones? ¿Te estás guiando por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces hacemos planes? ¿Cuántas veces decimos, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y vamos para acá y vamos para allá y Dios bendice mis planes? Creo que la ecuación tendría que ser diferente, ¿no es cierto? Dios, yo tengo planes que quiero hacer para mi vida, para mi familia, para mi casa, para mi trabajo, pero quiero que seas tú el que me guías. Y antes de tomar una decisión, quiero que tu Espíritu me guíe. Aquí nos está hablando de que somos guiados, si nosotros se lo pedimos, somos guiados por el Espíritu de Dios y somos considerados sus hijos. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Es la misma idea de la fe, ¿no es cierto? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué le dice Jesús a Tomás? Bienaventurado tú, porque viste o porque sentiste has creído, pero bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y ahí es donde estamos tú y yo. No hemos visto a Jesús, no hemos visto a Dios, pero creemos en esa esperanza y creemos en su realidad. Tenemos abogado para con el Padre. El Espíritu mismo está intercediendo por nosotros. Puedes pedirle a un amigo, puedes pedirle oración aquí en la iglesia, y eso es muy valioso y lo tenemos que hacer y tenemos que ayudarnos unos a otros. Y al final de cuentas, encima de toda esa intercesión, muy por encima, el Espíritu intercede por todos los santos. Yo solo te quiero decir esto esta tarde. Vamos a dejarlo hasta aquí ahorita. La próxima semana vamos a regresar con el resto del capítulo 8. Pero tú y yo tenemos buenas noticias. Tú y yo tenemos buenas noticias y necesitamos llevar esas buenas noticias a los demás. A través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de cómo tú y yo actuamos en nuestra vida diaria, podemos mostrar los frutos de arrepentimiento y llevar a otros a ese arrepentimiento genuino. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? Si alguien te pregunta el día de hoy, ¿cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son estas. Dios creó un mundo perfecto, pero en este mundo perfecto que Dios creó, le dio al hombre la oportunidad de escoger, y el hombre escogió mal, y tenemos la caída. Tenemos la creación y tenemos la caída, una separación, un shalom, una paz que es incompleta a partir de ese momento por cientos y cientos y cientos
de años tenemos la creación, di conmigo creación, tenemos la caída, pero después Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no es cierto? Que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que Él cree hasta el día de hoy. Y entonces tenemos la creación, tenemos la caída y tenemos la reconciliación. Y a través del Señor Jesucristo yendo a la cruz del Calvario, entregando su vida y resucitando al tercer día, tenemos entrada para con el Padre. Y entonces tenemos creación, caída, reconciliación. Pero la historia no termina ahí. Tú y yo somos coherederos con Cristo. Y así como Cristo estuvo en esta tierra enseñando y predicando, ahora tú y yo somos parte de esta historia como embajadores y mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Creación, caída, reconciliación, y ahora nos toca cumplir con nuestro trabajo. Somos embajadores de su reino. Y no podemos tomar eso a la ligera. Pero si andamos conforme a la carne, nunca vamos a cumplir el propósito que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Así que el día de hoy tenemos que tomar decisiones. ¿Qué son esas cosas que hay en tu teléfono que no deberían estar en tu teléfono? ¿Quiénes son esos contactos que están ahí en tu teléfono el día de hoy que no deberían estar ahí? ¿Qué son esas cosas que estás mirando en la noche? ¿Qué son esas cosas a las que les estás abriendo la puerta con tus amistades? ¿Qué es eso que tenemos que dejar? Y todos tenemos trabajo que hacer en ese aspecto. Y te voy a pedir que extiendas tus brazos así, de esta manera, y recibe esta bendición de parte de Dios. Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el domingo aquí.